Los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, sin proponérselo, son un ejemplo positivo para la juventud. Su comportamiento, conducta intachable, la dignidad y los elevados valores con que los miembros habitualmente se desenvuelven, sumados a la cooperación que ofrecen, provocan admiración y respeto entre las personas de la comunidad. Bienvenidos a Eastern Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Hablaremos hoy sobre los valores. Los valores se aprenden mediante el buen ejemplo de los padres, pero sin duda también los adquirimos de las personas que se desenvuelven en nuestro entorno social. Aquellas que captan nuestra atención y admiración, aquellos que nos inspiran a ser como ellos. El apoyo y ayuda que nuestros miembros ofrecen es practicado con la plena convicción de servir, dando lo mejor de nosotros mismos de manera gratuita, dirigidos a promover una mejor calidad de vida. Promovemos relaciones humanas y personales fortalecidas con valores verdaderos cuando aplicamos nuestras enseñanzas. Los valores se enseñan con el ejemplo. Normalmente es en el núcleo familiar donde se forjan estos valores que nos permiten discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo o injusto, lo correcto o incorrecto. Pero es innegable que necesitamos de la ayuda de todos para fortalecer y mantener estos valores positivos en nuestros jóvenes. A través del trabajo de los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, las personas de la comunidad directamente afectadas por nuestros asociados aprenden la importancia de ofrecer socorro, una palabra de consuelo, o de proveer colaboración económica, la satisfacción que provoca en los favorecidos por nuestra ayuda y en nosotros mismos. Estamos hechos para ser felices y para hacer felices a otros. La diferencia básica de nuestro trabajo en la orden, comparado con otros grupos que ofrecen trabajo voluntario o filantrópico, es de fondo. La mayoría de estos grupos promueve con su accionar sus ideas políticas, religiosas o comerciales. Nuestra organización naturalmente proclama el libre pensamiento, trabaja en libertad, tolerancia y amor y se aparta de prácticas proselitistas. Nuestra organización ofrece una ayuda totalmente desinteresada, movida por el amor. Por eso, como contribución al pensamiento de nuestro maestro constructor, es tan importante llevar sus enseñanzas a lugares donde la luz de la estrella aún no se conoce. Quisiera compartir una anécdota con ustedes. Siendo venerable matrona, el muy respetable gran maestro de Puerto Rico, Juan Marcano, que era miembro de mi capítulo, me solicitó fuera presidenta de su club de damas, porque su esposa estaba muy enferma y no podía encargarse. Aceptamos el honor y junto a nuestro capítulo colaboramos todo el año con la Gran Logia. En una actividad conjunta pudimos realizar un evento de Navidad para un grupo de niños de un área complicada de la ciudad. Algunos de estos niños se mostraban muy ariscos, especialmente una niña que al saludarla cuando descendía del bus me hizo un gesto inadecuado. Lo comenté con la asistenta social. Ella me informó la niña en cuestión había sido rescatada de un hogar donde era utilizada para transportar droga. Especialmente cuando se iniciaba algún tiroteo entre narcos o la policía, la madre obligaba a este pedazo de cielo de apenas 4 años a salir corriendo de la casucha donde vivía para rescatar la droga que guardaba en su mochila junto a su biberón. El caso me pareció desgarrador. No podía imaginar que una madre pusiera en tremendo riesgo
al fruto de su vientre, y me esforcé más aún en llegar a ese duro corazoncito de apenas 4 años. La actividad de Navidad fue hermosa, llena de fantasía creada por la Gran Logia, el capítulo Areme número 22 y por un equipo de teatro infantil. Para concluir este relato, les contaré que atendimos a casi 100 niños de entre 3 y 8 años, en los que dibujamos finalmente una sonrisa. Cuando los niños, llenos de regalos, subían al bus que los regresaría a su hogar, mi pequeña amiga se acercó a mí y con sus ojos llenos de dulzura me dijo: ¿cuándo nos traen otra vez? Yo quiero vivir aquí. Otra niña de unos 8 años se acercó a otra hermana y le dijo: cuando sea grande, quiero ser como tú. Imaginarán la emoción de nuestra hermana al comprender que había impactado un corazón inocente y noble a pesar de sus adversas circunstancias. Ella no pudo responder. Las lágrimas se lo impidieron. Ser un modelo positivo para la sociedad y los más jóvenes es una gran responsabilidad. Nuestra conducta motiva a otros a desarrollar su capacidad de valoración y que traten de reflejar nuestras acciones. Valores como la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la amistad, la bondad, la valentía, la amistad, el honor y la humildad pueden transformar conductas negativas, logrando la participación en actos loables de individuos que en otras circunstancias ni lo pensarían. Los valores éticos como la justicia, la libertad, la responsabilidad, la integridad, la equidad permiten una autorregulación de la conducta de los miembros para lograr el bienestar colectivo. Estos valores son fundamentales para obtener una convivencia armónica en el capítulo. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Eastern Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si les gustó este tutorial, marquen un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.